Plaza Podcast. Hoy, en Última Fila, un estreno de cartelera, un clásico que vuelve al cine y un viaje a la caverna contemporánea de Platón, a la televisión de entretenimiento. Acomódate que empezamos. Última Fila. Algo que hace mágico a la naturaleza es la sensación del frágil equilibrio que se ha mantenido por los siglos de los siglos. Pero como en otras cosas, de lo que antes dábamos por hecho, tomamos conciencia en su ausencia. En un pueblo cercano a Tokio, Takumi y su hija disfrutan de ese equilibrio natural. En una zona rural, en un pueblo tranquilo, en equilibrio, una empresa quiere construir un glamping. En nombre del progreso, del turismo, quieren construir un alojamiento artificial en mitad de un bosque en equilibrio natural. Es el mismo pueblo el que se rebela, consciente de lo difícil que es mantener ese equilibrio. En este caso, está amenazada la corriente de agua natural, que puede contaminarse y perder así la cuadratura del círculo de ese sistema ecológico perfecto, que es un espacio natural respetado por la acción humana. El pueblo, en todo caso, censura el proyecto sin perturbarse, y el espectador occidental se pregunta: ¿cómo se puede construir el dramatismo sin subir los decibelios cuando un problema es colectivo? Ryusuke Hamaguchi lo demuestra en El mal no existe, una película que aprovecha escenas de diálogo largas para hacer precisamente una película mínima. La oposición del pueblo, la vida tranquila de Takumi o la ambición impotente del capital necesitan de muy poco para quedar negro sobre blanco en esta película. Nada está subrayado, nada sobra, todo está en equilibrio, todo un ejercicio de cine. En este sentido misterioso de dónde colocar los elementos narrativos y repartir el peso para que las cosas sucedan sin que apenas se note, es un don que Hamaguchi domina a la perfección y lo conocemos a lo largo de su filmografía. En realidad, en esta película pasan casi 2 horas no solo manteniendo el equilibrio, sino preparando un golpe de efecto que es algo desconcertante, pero que no desluce el resultado final. El personaje de Takumi, hipnótico, explica la propia película y es reflejo de su totalidad. En esa tranquilidad categórica, en esa defensa pacífica, en esa seguridad de quien se siente en equilibrio, el más urbanita se sentirá como ese cazador de talentos que una vez lo entiende todo quiere quedarse en el pueblo, mientras que la persona que esté más conectada con el medio rural verá en pantalla grande aquello que le es tan fácil de entender y tan difícil de explicar. Giorgio Agamben dice: contemporáneo es aquel que mantiene fija la mirada en su tiempo para percibir no sus luces, sino su oscuridad. Contemporáneo es aquel que recibe en pleno rostro el haz de tiniebla que proviene de su tiempo. Percibir en la oscuridad del presente esa luz que trata de alcanzarnos y no puede. Eso significa ser contemporáneos. Por eso los contemporáneos son raros, y por eso ser contemporáneo es, ante todo, una cuestión de coraje, porque significa ser capaces no solo de mantener la mirada fija en la oscuridad de la época, sino también de percibir en esa oscuridad una luz que, dirigida hacia nosotros, se nos aleja infinitamente. Esta cita abre uno de los capítulos de La imagen incesante, radiografía de los formatos audiovisuales, un ensayo escrito a 4 manos por Jordi Bayó y Mercè Oliva, publicado por Anagrama y con traducción al castellano de Carlos Losilla. Originalmente está escrito en catalán. El libro problematiza los formatos televisivos de entretenimiento y los pone en conversación con las sociedades en las que se desarrollaron y aquella política que parecían adelantar. No hay mayor reproducción de las aristas de la sociedad neoliberal que el espectáculo televisivo, y frente a la superficialidad de la crítica televisiva, Jordi Bayó y Mercè Oliva han escrito una obra lúcida, didáctica y punzante. Hoy en Última Fila contamos con ellos y lo primero que os quería preguntar es si la televisión refleja la sociedad, la televisión moldea la sociedad
o son las dos cosas a la vez que se moldean una a la otra? Bueno, yo creo que por principio son las dos cosas, ¿no? En el sentido de que creo que lo que aquí estamos abordando es como fenómenos evidentes de cultura popular, ¿no? Mm, Están planteando una, una forma de ver el mundo, ¿no? Casi te diría un sistema de valores del mundo, en el que a la vez se mezclan cuestiones que tienen mucho que ver con los dilemas de la vida cotidiana, ¿no? mm, Por ejemplo, estar sometidos continuamente a elegir, ¿no? Como si eso fuera algo, diríamos, sistemático, ¿no? Como si eso fuera lo más normal. Digo, por una parte, esos dilemas que tienen con la vida cotidiana y a la vez con una articulación de sistemas ocultos, ¿no? Como por mm, ejemplo el hecho de que eh, todas las soluciones que puedes encontrar ante los problemas tienen que ser individuales, por mm, ejemplo, ¿no? Y esto es algo que evidentemente moldea nuestra manera de ver el mundo, porque es evidente que no es así, o sea, no es la única manera de resolver los conflictos, pero evidentemente en este momento hay como un discurso genérico en la televisión y en otros medios de expresión audiovisual en las que, por ejemplo, ese carácter individualista, ¿no? Ni se cuestiona. Y por lo tanto, sí, si me preguntas a mí, ¿no? mm, Sí creo que son las dos cosas, ¿no? Que evidentemente la televisión y diríamos, y los diferentes sistemas de representación beben de lo real, de alguna manera, y por lo tanto se inspiran en lo real, pero lo que creo que es más interesante de mm, reflexionar es justamente cómo moldean nuestra manera de ver el mundo sin necesidad de hacer propaganda evidente, ¿no? mm, Sino de una manera realmente penetrante y mm. original. Mercé, hay una serie de formatos que analizáis que se emitieron durante la crisis y la postcrisis económica del 2008, que fue especialmente traumática por las políticas de austeridad. Em, ¿De qué manera estos experimentos, ¿no? Que es una palabra que aparece mucho cuando hablamos de la creación de formatos, en realidad pueden incluso anticipar la intención política de asumir cambios más profundos de lo que a lo mejor podemos soportar como sociedad, ¿no? No sé o dicho de otra manera, bueno, si la realidad supera la ficción o es al revés, ¿no? La ficción supera la realidad para anticiparnos una ofensiva política. No, absolutamente. Y esto siguiendo un poco la estela de lo que explicaba Jordi, ¿no? De este diálogo constante entre los formatos y el imaginario, ¿no? Social del momento. Sí que es cierto que es en la época de la crisis, ¿no? A partir de 2008, que aparecen muchos de esos formatos, especialmente, ¿no? En el ámbito español, también anglosajón, que conectan o que ayudan, podríamos decir, a fundamentar estas soluciones o estas ideas, ¿no? Que decía Jordi sobre el individualismo, ¿no? Sobre determinadas ideas vinculadas, ¿no? A la idea de pues que las desigualdades son consecuencia de decisiones individuales y que las desigualdades estructurales en realidad son consecuencia de características personales, ¿no? Y entonces aquí tanto podemos ver, ¿no? Por un lado, la emergencia o consolidación de algunos formatos que se pueden vincular con esta idea de la cultura terapéutica, ¿no? Por ejemplo, Ujú, por decirlo de una forma más sencilla, la idea de la popularización de la idea del coach, ¿no? De, ujú, de estos pues, expertos, ¿no? En principio en psicología, pero también en otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, en consumo, que lo que pues, hacían, ¿no? De alguna forma es ayudar a
entre comillas, ¿no? A los participantes, a los ciudadanos, a cuidar de sí mismos, ¿no? Es decir, formatos que de hecho en España se popularizaron justo antes de la crisis, ¿no? Desde Super Nanny a Hermano Mayor, ¿no? Que eran formatos en los que la idea era dar herramientas a la ciudadanía para que pudieran autorregularse, pudieran autogobernarse, ¿no? Y por tanto pudieran hacerse responsables de sí mismos y no tuvieran que depender del Estado, ¿no? Es decir, que podríamos decir que de alguna manera estos formatos generan, ¿no? Un caldo de cultivo a partir del cual después es más fácil introducir ideas de la austeridad, por ejemplo, ¿no? O la idea de haber vivido por encima de tus posibilidades, ¿no? O la idea de que el estado del bienestar es demasiado benévolo, ¿no? O que se gasta demasiado dinero en el estado del bienestar y que genera unos ciudadanos que son poco autónomos, ¿no? Y por tanto, esta idea de los individuos que cuidan de sí mismos, ¿no? Y que tienen que garantizar que cuidan bien de sus hijos, ¿no? Que son responsables, que encuentran trabajo, que estarán sanos, ¿no? Y no necesitarán de la sanidad pública. Digamos que hay como esta conexión, ¿no? Entre estos formatos y esta idea, ¿no? De la austeridad durante la época del neoliberalismo, ¿no? También en esta época es el momento, por ejemplo, en el que aparecen formatos muy centrados en las clases sociales populares, especialmente la figura de la choni, por ejemplo, ¿no? En la que sintetiza todos los malestares sociales alrededor de la pobreza y alrededor de las desigualdades. Y la idea es estigmatizar y deshumanizar a un grupo poblacional, ¿no? Las mujeres de clase obrera, que son vistas como gente que en realidad merece, ¿no? Merece tener problemas económicos y no merece ser ayudados por el estado del bienestar, ¿no? Y en este momento pues encontramos incluso formatos pues desde princesas de barrio a también las joyas de la corona, donde había esta idea de, ¿no? Había unos coaches, unos profesores, ¿no? Una especie de talent show en el que se intentaba transformar a estas chicas, especialmente chicas y también chicos, ¿no? de clase obrera. Es decir, que sí que hay esta vinculación, ¿no? Y es verdad que en la época de la crisis aparecieron muchos de esos formatos, ¿no? O también formatos que intentaban crear emprendedores, ¿no? Como Código Emprende. Por tanto, podemos ver estos diferentes elementos juntamente. Claro, Jordi, en varios de los ejemplos de los programas de los que habláis hay una intención de hablar de problemas sociales o de intentar representar a colectivos vulnerables y me hace pensar que ahora que estamos en una época en la que estamos haciendo cálculos de la representatividad, de la representación, el problema no es quién se pone delante de la cámara, sino quién enuncia detrás de la cámara y quién legitima o deslegitima a esas personas, ¿no? Hablar de el tanto por ciento de las personas que aparecen encuadradas, enmarcadas, no problematiza nada sobre precisamente esos formatos, ¿no? Claro, esa es una cuestión clave, la cuestión de quién está detrás, ¿no? Quién está detrás enunciando las cosas. Eso, por ejemplo, es creo que incluso en los programas podríamos llamar de divulgación cultural, ¿no? Para entendernos, ¿no? Es en quizá uno de los lugares en donde esa cuestión se plantea de manera más evidente. O sea, dábamos por descontado que la televisión de servicio público y no únicamente de servicio público, pero con voluntad de servicio público, más allá de las televisiones públicas incluso, tenían un carácter benefactor por el hecho de transmitir principios culturales al conjunto de la población, ¿no? Y esto ha sido, por ejemplo, una cuestión casi te diría fundacional, ¿no? De la televisión, del concepto de servicio público, y es algo que realmente es muy interesante. Pero claro, en los últimos años lo que ha planteado claramente es qué se entiende por divulgación cultural, qué se entiende casi por enciclopedia, ¿no? Que se entiende por bueno, lo que llamamos la gente de qué manera se presentan las cosas y de quién se habla y de quién no se habla, ¿no? Entonces, esa cuestión ha puesto en crisis el mismo modelo podríamos decir, de divulgación cultural. Entonces, ahí es evidente que se plantean cuestiones como quién enuncia,
quién tiene, diríamos, la capacidad Ujú. de hacer ver las cosas de otra manera y quién puede cambiar el canon, aunque no sea tanto sustituir un canon por otro, sino sencillamente cuestionarlo. Y nosotros ahí sí que ponemos unos cuantos ejemplos que demuestran que esa tendencia es dominante. Entonces, a veces ahí no es tanto únicamente el cambio de formato, sino el hecho de que el formato sea capaz de mostrar el carácter al sesgo que tenía cuando nosotros no lo cuestionábamos, ¿no? No cuestiona. Entonces es verdad que ahí ha empezado por quién está representado y quién no está representado, que es quizá lo más fácil, ¿no? Bueno, Ujú. falta pluralidad, vale, de acuerdo, eso es evidente y es un paso adelante, pero en este momento ya no es solo que Ujú. falte pluralidad, sino quién tiene la capacidad de ser el enunciador o la enunciadora de los contenidos. Muchos formatos, cuando se crean, tienen como el claim de ser experimentos sociológicos, ¿no? O hablan de, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre en la televisión. No sé si esta idea del experimento es un truco para legitimar el formato que pueda ser, llegar a ser problemático social o políticamente hablando, ¿no, Mercé? Sí, bueno, la idea del experimento es uno de los dispositivos clave, ¿no? De los formatos de los que hablamos en el libro y que podemos encontrar, ¿no? A lo largo de las décadas. Y al final Mm. esta idea del experimento tiene que ver con que con la idea de fondo es para entender algo hay que vivirlo, ¿no? En primera Ujú. persona. Y muchos de esos formatos lo que construyen son situaciones de simulación, ¿no? En los que lo que se intenta es que los participantes puedan experimentar y entender una realidad que les es ajena a través de este experimento, ¿no? Pues, por Ujú. ejemplo, un formato danés, ¿no? En el que se intentaba que pues, dos presentadores de la televisión pública danesa, que eran hombres cis, pues que pudieran experimentar lo que era un parto a través de ponerles electrodos, ¿no? En el abdomen para que notaran, ¿no? El dolor de las contracciones. Ujú. A través de aquí lo que se intentaba pues era ver o, que entendieran, ¿no? Lo que aparentemente es incomprensible por parte, ¿no? de los hombres cis, que es pues, qué significa, Sí. ¿no? El hecho Ujú. de ser madre o de tener un hijo. Claro, aquí, por un lado, es interesante esta idea de ponerse, ¿no? En los zapatos del otro, poder entender al otro, puede llevar a una cierta idea de empatía, pero también está claro como las limitaciones, ¿no? De este tipo de formatos en los que parece que no hay nada más allá de la experiencia individual, ¿no? Es decir, al final, hasta qué punto, ¿no? Podemos entender qué quiere decir la maternidad, ¿no? Y cómo se construye la idea de maternidad a nivel social solamente a través de sentir, ¿no? El dolor del parto, ¿no? Por tanto, aquí digamos que la idea, ¿no? del experimento o de crear Mm. simulaciones en las que los participantes pueden entender algo que no conocen, es algo que tiene pues esto, ¿no? sus luces y sus sombras. Pero al mismo tiempo también podemos ver cómo este mismo dispositivo, ¿no? de los electrodos se ha utilizado, por ejemplo, recientemente, ¿no? en el Parlamento francés, en el que pues, parlamentarios estaban en contra de aprobar una Ujú. baja, ¿no? por Por lo dolor menstrual. menstrual, ¿no? por Ujú. menstruaciones dolorosas, cómo les invitaban, ¿no? a ponerse estos electrodos para notar, para sentir lo que significa, ¿no? Tener que trabajar con dolores menstruales. Igualmente esto no acaba cambiando el voto, pero sí que es interesante ver cómo bueno, este tipo de formatos luego se expanden, ¿no? Más allá también del ámbito televisivo o de las redes y pueden tener, ¿no? Un objetivo, pues esto, ¿no? De entender o de empatizar con el otro a pesar de las limitaciones, ¿no? Sobre todo porque ya no solamente la diferencia entre un experimento científico y un formato televisivo es que Uh -huh. no únicamente, o sea, no acaba cuando un participante consigues que replique una sensación, sino que Uh además -huh. le tiene que llegar al espectador. No solamente tiene que, o sea, no acaba el experimento en la persona que lo vive, sino que además tiene que haber una serie de herramientas audiovisuales para poder hacer que ese público empatice, ¿no? Y ahí está la diferencia entre proyectos fallidos o productos televisivos exitosos, ¿no?
No, no, absolutamente. Es decir, en ese sentido, Ujú. claro, se trata de, obviamente no son experimentos científicos, ¿no? Aunque en Mm, algunos casos se utiliza, ¿no? La idea del científico que ayuda a crear la simulación, ¿no? mm, En un, por ejemplo, un programa británico, ¿no? Channel 4, La Casa de 1900, se intentaba pues, explicar cómo había cambiado la vida de los británicos, ¿no? En 100 años, esto mm. era a finales, ¿no? del siglo XX, y simulaban pues, principios, ¿no? del siglo XX. Y aquí sí que es verdad que pues, historiadores habían ayudado pues, a reconstruir una casa, ¿no? Tipo casa de la burguesía, ¿no? De principios del siglo XX, para que viviera una familia de clase media británica, pues, actual obviamente, porque las máquinas del Mm. tiempo no existen, ¿no? Entonces, aquí la gracia de alguna forma era intentar no solamente que estos participantes, nuestra familia, pudiera experimentar el día a día, ¿no? A nivel material de pues, el hecho de no tener electrodomésticos, ¿no? Cómo cocinar, cómo construir o cómo llevar una casa, pero también se intentaba que vivieran los códigos sociales, ¿no? También reconstruidos a nivel histórico. Claro, aquí, ¿cómo hacemos llegar al espectador lo que significa este cambio, ¿no? Es decir, al final está claro, ¿no? Que el objetivo es ver cómo estos participantes experimentan el cambio, ¿no? Y las diferencias que experimentan, pero luego, como decías, el objetivo final es que el espectador lo pueda entender. Y la Mm. forma de entender esto, por ejemplo, era a través de la confesión, ¿no? Los confesionales, es decir, Sí. estos fragmentos en los que los participantes explican, ¿no? En primera persona cómo sienten, ¿no? Y por tanto aquí lo que es interesante como limitación, pero también como elemento de interés, es que al final la forma de entender esto es a través de este discurso individualista que también decía antes Jordi al inicio, ¿no? Este discurso psicologista casi, ¿no? De hablar de cómo te sientes, ¿no? Y es Mm. solamente a través de esto, solamente a través de la experiencia individual que se intenta explicar al espectador cuestiones que en realidad tienen que ver con cuestiones estructurales que son mucho más difíciles de representar en realidad. Jordi, en un par de momentos en el libro comentáis que la televisión reacciona de alguna manera a la amenaza de las plataformas digitales con más interactividad o redefiniendo su relación con el público. Pero por otra parte, eh, también observáis cómo los creadores de contenido o los influencers reproducen, continúan estos formatos que han nacido en la televisión décadas atrás. Entonces, ¿hasta qué punto realmente están proponiendo algo nuevo? ¿Simplemente es una redefinición de lo ya creado? O aún menos, o simplemente reproducen y ya está. Claro, te diría que el hecho nosotros, bueno, con Mercé llevábamos muchos años hablando de ese tipo de cosas, ¿no? Pero el hecho de haber, como siempre como bien sabes, ¿no? Cuando afrontas una Mm, escritura, hay una temporalidad de esa escritura. Y mm, entonces lo más interesante de haber esperado un poco a publicar este libro es que justamente, o sea, el libro te diría que cuando lo hicimos la primera vez, el subtítulo era Anatomía de los formatos televisivos, ¿no? Y en mm, cambio ha evolucionado hacia Anatomía de los formatos audiovisuales porque nosotros estos últimos 3 años hemos aprendido cantidad de cosas sobre justamente eso que estás planteando. Y de ahí, ¿qué es? Que en el momento en que te das cuenta de eso que Carlos Escolari, en una frase muy brillante, habla de que un medio tiende a imitar a su verdugo, ¿no? Es decir, mm. cuando un medio se siente amenazado, curiosamente, lo que hace por un nuevo medio, como sería en este caso las redes, lo que hace en este sentido la televisión convencional es imitar cuestiones de las redes porque eso le permite como sentirse que está en el centro, ¿no? Como por ejemplo la interactividad. Pero también, como muy bien dices, las redes se inspiran en elementos podríamos decir, de los formatos más convencionales porque tienen tanta confianza en las nuevas, en su potencial, que se sienten totalmente capaces de darle la vuelta y volverlo a hacer, ¿no? Entonces, ahí es un momento fascinante. Por ejemplo, parecía que las plataformas solo se dedicaban a la ficción y a las series documentales y de golpe Mm. las plataformas incluyen los formatos. Y es increíble. Y todos sabemos que el broncano de televisión española, que es una clara ejemplo de eso, de irte a una plataforma, sacarlo de allí y llevarlo a la televisión, no va a ser igual. Y todos lo sabemos. Y esa tensión es una tensión muy interesante. Pero Mm. Televisión Española se siente invitada a sacar a alguien que ha sido claramente un fenómeno de
de crear un formato en una plataforma para llevarlo a la televisión convencional. Entonces ahí se produce realmente... Entonces, claro, cuando ese juego de influencias de adelante y atrás, que no es nuevo, porque cuando apareció la televisión respecto al cine también hubo cuestiones muy interesantes, ¿no?, sobre esa cuestión. Por ejemplo, la televisión en directo, esa televisión fantástica de los años 50 que se hacía en directo y creó un modelo de realismo que el cine en aquel momento no había considerado, o un modelo de antihéroe, por ejemplo, ¿no?, que probablemente el cine no era capaz de generar y en cambio se inspiró en la televisión para eso, ¿no? Entonces ahí, ese momento es fascinante. Por ese juego que tú planteas, y entonces, claro, de ahí que nosotros tengamos claro que lo que viaja es el formato. Y el formato toma mucha más importancia en el momento en que no es exclusivo de un solo medio. Si nos fuéramos al modelo cinematográfico clásico, diríamos que los géneros en el cine eran claramente un formato, pero no les llamábamos formato, les llamábamos género porque no se movían del cine. En cambio, ahora, eso que sí se mueve es por lo que nosotros hemos identificado ese movimiento y creemos que la palabra, el concepto en este momento es fértil, ¿no?, porque no es limitativo, sino que justamente lo que viene a decir es que hay que estudiar qué es lo que se mantiene, qué es lo que cambia, básicamente en una misma voluntad, que es lo que decíamos al principio, de cultura popular, ¿no?, que eso es lo que me parece que también es muy interesante, ¿no?, que estamos hablando de algo en donde el público está siempre implicado de una manera o de otra. Dos preguntas más. Una, a partir de lo que estás comentando, Jordi. No está en el libro, pero mientras lo leía estaba pensando en esta tendencia que está habiendo, al menos en la televisión española, pero no sé si mundial, de recuperar formatos históricos, de esa regresión a formatos que sabemos que funcionaron y que necesitamos que vuelvan. No sé si es un problema de público, es un problema de nuevos formatos. No sé si habéis tenido tiempo como de reflexionar sobre ello, porque no está en el libro, pero estoy seguro que tenéis alguna idea sobre ello. Sí, bueno, aquí yo creo que la idea de nostalgia, ¿no? Es un elemento que yo creo que a veces puede dar sentido, ¿no?, Mm, a esta necesidad de volver atrás. Obviamente también puede ser una respuesta a necesidades económicas, a, pues esto, ¿no?, hacer, igual que se han hecho pues remakes, ¿no?, se han hecho revivals, ¿no?, de algunas series de mhm, ficción, ¿no?, las chicas Gilmore, por ejemplo, no hace tanto, pues también encontramos, ¿no?, como algunos mm, formatos reaparecen, ¿no?, a cada X tiempo. Ahora, pues, Operación Triunfo, ¿no?, es un ejemplo de un formato que, pues esto, ¿no?, apareció en el año 2000, que posteriormente, ¿no?, saltó a finales, ¿no?, de los 2000, luego estuvo olvidado hasta que en 2017 se vuelve a recuperar, ¿no? Entonces aquí, por un lado, obviamente hay una cuestión económica, ¿no?, de recuperar, pero también hay un poco de esta idea, ¿no?, de quizá de nostalgia, de volver, ¿no?, a un momento que aparentemente a veces parece menos problemático, más fácil, ¿no?, más sencillo, mm. y que incluso se puede apelar a generaciones que no han vivido, ¿no?, que no han vivido los 80 o que no han vivido los 90, pero aún así se puede apelar, ¿no?, a esta audiencia a través de esta idea de un pasado aparentemente pues más, pues esto, ¿no?, Más menos estable, problemático, ¿no? mejor, Exacto, exactamente. Ujú, exacto, ¿no? Que también podemos entender en mm, ejemplos que no son revivals, pero bueno, cuando apareció, ¿no?, Stranger Things, la idea de ujú. los 80, ¿no?, una serie para un público juvenil, pero que evocaba un momento vital que ellos no habían vivido, pero que en cambio se les invitaba, ¿no?, a desear, ¿no?, vivir en esta Arcadia pasada aparentemente mucho más sencilla, ¿no? La última pregunta que quería haceros es precisamente porque en la última parte del libro habláis de formatos que ponen en cuestión la propia legitimidad del medio. Muchas veces problematizamos los formatos informativos. Ponemos mucho el foco ahí, qué es lo que está ocurriendo, y entretenimiento simplemente hacemos como una crítica muchas veces superficial, ¿no? Em, pero bueno, ahora que estamos viviendo una crisis de descrédito informativo muy, muy potente, no sé si la imagen televisiva, sobre todo,
también está pasando por eso, ¿no? También se ve arrastrada por ese descrédito. ¿O seguimos en esa caverna, ¿no? de Platón, en la que la imagen televisiva bueno, es casi una excepción, ¿no? Háblame de eso, Jordi. Bueno, nosotros hablamos que la caverna de Platón claro, tiene dos formas de ilusión, ¿no? Una es la de las sombras y la otra es la del exceso de luz, ¿no? Que es Ujú, cuando sales fuera de la caverna y hay una luz encegadora. Es decir, por eso aquí citamos mm, que esa frase de Agamben de que ser contemporáneo es ser capaz de ver las la tinieblas, ¿no? oscuridad. No solo la luz, claro, porque la televisión, en general los medios te invitan a ver la luz, ¿no? Y Mm, entonces yo creo que nuestra actitud es ver las tinieblas donde hay luz. Y yo creo que esa actitud es una actitud realmente contemporánea. Entonces, esa cuestión, evidentemente, hay formatos que han planteado constantemente esa cuestión, sin salir incluso del marco del entretenimiento, ¿no? Por ejemplo, esos formatos que ponen en cuestión la cuestión de la simulación, ¿no? Es decir, ujú, intentar ser otro porque el sistema nos pide que no seamos nosotros mismos, sino que seamos aquello que se espera de nosotros, ¿no? mm. Entonces, hay formatos en este sentido muy interesantes, incluso jugando en el campo, diríamos, del entretenimiento puro. Pero a mí me parece que esa actitud de ver las tinieblas donde aparentemente solo hay luz, Mm. ¿no? Es lo que hace bueno, que sigamos todos vivos, en el sentido de que una invitación, y entiendo que tu trabajo, el nuestro, cada uno en su ámbito, ¿no? Y hoy compartiéndolo nosotros en ese momento, es justamente eso, es que, claro, estamos en un momento en donde incluso la separación, vuelvo a lo que decías tú de quién crea las imágenes al principio, ¿no? La separación entre unos que crean la información y otros que diríamos, generan la noticia, cada Mm, vez eso está más en crisis porque ahora el ideal político es que el que genera la noticia querría también crear la información alrededor, crear la imagen. ujú, No te conformas con, diríamos, actuar, sino ujú, que quieres representar tu propia actuación. Entonces, esta es una característica clarísima del momento actual, ¿no? Es decir, y entonces, ese mundo esa política que se autorrepresenta, ¿no? Esa omnipresencia shakespeariana que Shakespeare ya intuyó esa idea de esa capacidad de autorrepresentación, ¿no? Esa idea de la autorrepresentación a mí me parece que es una invitación, evidentemente, a la aparición de nuevos formatos que cuestionan constantemente esa idea. Pero claro, esa idea cada vez es más fina, ¿no? Como estamos ujú. viendo también últimamente, ¿no? Cada vez la política se pone en escena y ya no le basta, diríamos, a la política actual en general, en dar un mensaje, sino que quieres también filtrarlo. Claro, por eso te preguntaba si eh, esa crisis de descrédito informativo de alguna manera arrastra al descrédito de toda la imagen televisiva, ¿no? Pienso en la manera en la que buscamos la opinión política de los presentadores y presentadoras de grandes formatos de entretenimiento, ¿no? Si de alguna manera el tiempo político o el tiempo informativo eh, arrastran un poco a ese formato, ¿no? Del entretenimiento que muchas veces, o sea, que incluso aún hoy día en los medios tratamos con cierta superficialidad, ¿no? Lo que digo, ¿no? El formato de la crítica televisiva que tiene que ver, bueno, con elementos muy superficiales, muy banales, ¿no? Claro, pero ahí, bueno, eso Mercé lo ha trabajado siempre toda su vida, ¿no? Que a mí es una de las cosas que me reveló cuando la conocí, ¿no? Que es que incluso antes de que se pusiera de moda que los políticos fueran a los espacios de entretenimiento, ¿no? Que es decir, que esa idea, esa idea de que en esos espacios que aparentemente hemos siempre dejado de lado como si fueran banales, ¿no? Se planteaban cuestiones relativas, profundamente relativas por ejemplo, como la intimidad, ¿no? O la autenticidad se convierten en valores esenciales. Y entonces lo que parece es que cuando la política se traslada también a estos formatos, ¿no? Estos formatos de entretenimiento, lo que hace es que pone en primer lugar
por ejemplo, la política de las emociones, que era algo que parecía que estaba totalmente separado. Es decir, parecía que el telediario no tenía lugar las emociones, ¿no? Y en cambio en un programa de ese tipo, sí. Y en ese momento, evidentemente, a través de esa idea de lo emocional que se convierte en político, evidentemente eso ocupa cada vez más espacios de comprensión y de crítica. Mercé, ¿quieres decir algo? Bueno, sobre esto, simplemente añadir, ¿no? Yo creo que desde los años, siguiendo, ¿no?, lo que decías antes también del hecho de la estela de los fakes, ¿no?, que también hablaba Jordi antes, yo creo que desde los años 90, ¿no?, hay como esta tensión sobre el tema de las imágenes, ¿no? Si nos podemos fiar o no de las imágenes, ¿no? Sean informativas o sean de entretenimiento, ¿no? Yo creo que desde los años 90 que hay esta tensión, ¿no? Que ahora yo creo que en los últimos años se ha hecho mucho más fuerte. Entre la idea de las imágenes no podemos confiar en ellas, ¿no? Porque inicialmente era pues porque aparecía lo digital, ¿no? Los efectos digitales y se podían manipular las imágenes sin que nos diéramos cuenta, ¿no? Pues por ejemplo Forrest Gump, ¿no? La idea esta de que no se nota, ¿no? Esta manipulación de los efectos digitales. Y eso también vinculado a los años 90, algunos escándalos, ¿no?, alrededor de algunos programas informativos, ¿no?, que se demostraban que eran representaciones, ¿no?, que eran fakes. O, por el otro lado, la idea, ¿no?, la promesa de autenticidad, que decía también ahora Jordi, ¿no?, la promesa de detrás de esta imagen sí que te puedes fiar, ¿no? Y de hecho, en estos años 90, ¿no?, aparece esta idea de que no nos fiamos de las imágenes y al mismo tiempo aparece, pues esto, ¿no?, Gran Hermano, por ejemplo, donde la idea de la vida en directo, ¿no?, vas a ver realmente cómo es la gente, ¿no?, delante de las cámaras, es lo que guía, ¿no? Y podemos ver cómo estas tensiones, ¿no?, alrededor en la imagen podemos confiar, en la imagen no podemos confiar, ¿no? No sabemos si lo que vemos es real o no, cómo va reapareciendo en diferentes momentos, ¿no? Y ahora actualmente volvemos ahí, ¿no? Y por un lado, como decías, ¿no?, toda la tensión alrededor de las fake news, de los deepfakes, del uso de la inteligencia artificial para generar imágenes que no son reales. Y por el otro, el renovado interés por la autenticidad, ¿no?, de estas imágenes, ya sea a través de formatos como Insiders, por ejemplo, en Netflix, es una especie de como de Gran Hermano en el que se nos promete volver, ¿no?, a reencontrar la autenticidad, o los propios youtubers, streamers, ¿no?, que nos prometen también esta idea de verdad, pero que al mismo tiempo a veces aparecen fakes, ¿no? Es decir, a veces también juegan a este juego, ¿no?, del fake, del falso documental de Jaime Altozano, ¿no?, por ejemplo, pues esto, ¿no?, a otros debates, ¿no?, sobre si lo que aparece es auténtico o está construido, ¿no? Y yo creo que esta relación entre estos dos polos, ¿no?, y sobre si las imágenes nos permiten conocer el mundo o no, ¿no?, es algo que llevamos décadas, pues esto, ¿no?, en esta tensión y en el que pues cíclicamente va reapareciendo, ¿no?, este tipo de debates. Mercè Oliva, Jordi Bayó, muchísimas gracias por esta anatomía de los formatos audiovisuales y por este rato para reflexionar sobre ellos. Gracias a ti. Gracias. La semana que viene, más Última Fila, de nuevo con la compañía de Clara Gorría. Sed felices, adeu. Letters are twisted, fire behind the door, glass broken, shades are dancing over a dead bird. The basement is silent, it smells humidity and rats. But it doesn't bother me, I like to go down here when I was a kid. Only hear voices from the past, people long gone from my life, buried and forgotten. Most of the things I forget
Plaza Podcast.